Segunda carta del apóstol Juan dentro de nuestra serie Las Cartas Apostólicas de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Vamos a dar lectura a la carta de principio a fin. Te recomiendo que leamos juntos. Voy a leer de la traducción Reina Valera 1960 y vamos a leer juntos toda la carta de corrido y después tocaremos algunos puntos a reflexionar de esta hermosa carta del anciano. Como dice ahí en el versículo 1, el discípulo amado, aquel que se recostaba al lado de nuestro Salvador Yeshua. Comienza ahí en el versículo 1 diciendo: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de repasar esta carta, reflexionar en esta carta de tu siervo, tu discípulo amado, Yohanan. Te ruego que podamos el día de hoy reflexionar en la esencia del mensaje que él le envía a esta señora elegida y a sus hijos. Bendito seas por esta oportunidad. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Bueno, pues vamos a reflexionar en algunos puntos. El objetivo de esta grabación, de esta serie, es hacer una reflexión panorámica de cada una de las cartas apostólicas, de cada uno de los textos del Nuevo Testamento, para complementar este estudio y tener un estudio mucho más profundo, mucho más amplio, verso por verso de toda esta carta. Les recomiendo ir a nuestra página web, a nuestro instituto virtual gratuito www.descubrelabiblia.org, y ahí tenemos un comentario verso por verso en el nivel intermedio de este instituto, donde podrán ir verso por verso a través de toda esta carta. Así que aquí vamos a ver solamente un panorama de la carta y tocar algunos puntos importantes. Y comenzando ahí en los versículos 1 al 3, podemos aprender de la humildad de este discípulo amado, el quizás más cerca del corazón de nuestro Salvador, de Yeshua, nada menos que autor del Evangelio de Juan, uno de los evangelios más profundos sobre la vida y las enseñanzas, la obra de nuestro Salvador Yeshua, el que escribió también el Apocalipsis y estas tres cartas, cuyo énfasis es el amor y la verdad. Y él
a pesar de haber sido un discípulo tan especial, tan importante, el único que estuvo en la cruz al final cuando nuestro Salvador estaba a punto de morir, a pesar de haber tenido tanta cercanía con él, no se presenta a sí mismo como alguien importante, como el discípulo amado, como alguien, pues podríamos decir, de los favoritos de nuestro Salvador, sino simplemente se presenta a sí mismo como el anciano. Eso muestra la madurez de su fe, la humildad que tenía al simplemente presentarse a sí mismo como anciano. Y otra reflexión que podemos extraer acerca de lo que él está haciendo al escribir esta carta, siendo un anciano, según algunos comentaristas, según algunos historiadores, tenía casi 100 años de edad. Bueno, pues esto nos anima a dedicarnos a algo así y a entender que no existe una carrera más longeva. A mí en lo personal esto me impulsa, me anima, me hace sentir sumamente agradecido, porque cuando yo estaba buscando otra carrera, otra profesión, mi padre me rescató de ahí, me sacó de ahí para enfocarme a este servicio, a este ministerio, de utilizar mi voz, utilizar mi cuerpo, utilizar mi tiempo, utilizar todo mi ser para obtener trofeos eternos, no trofeos corruptibles, no coronas que algún día se olvidarán, sino los trofeos de su gracia más grandiosos que pueden existir, y son los trofeos de aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que van a ser impactadas por este mensaje y que van a ser llenas de fe, de esperanza y amor, pero sobre todo van a hallar salvación en este mensaje. Y esos serán los únicos trofeos eternos que podré ofrecerle a mi Salvador por todo lo que Él ha hecho por mí. Y mi carrera deportiva hace mucho que ya hubiese terminado. Cualquier logro deportivo, artístico, profesional, en cualquier área que hubiese podido alcanzar, no se compara con los tesoros eternos del anciano de días que durarán para siempre. Así que le agradezco tanto a mi padre que me eligió desde el vientre de mi mamá para predicar este mensaje y para tener la esperanza de la carrera más longeva que existe, la carrera profesional más grande que existe, más eterna, y es el predicar su palabra. Y bueno, pues así se presenta simplemente, y eso es lo que yo quiero llegar. Quiero ser como él cuando sea grande. Quiero llegar a ser como el apóstol Juan, y que todos los que escuchen este mensaje anhelemos llegar a esa edad o a la edad que lleguemos, y al final de nuestra vida simplemente decir el anciano a la señora elegida y a sus hijos. El anciano dedicando su vida a llevar ese mensaje de eternidad, de fe, de amor y esperanza a las multitudes, a las ovejas perdidas, a las ovejas descarriadas en todo el mundo. Ese es nuestro más grande gozo, esa es nuestra más grande alegría. El rey David, antes de morir, sus últimas palabras fueron: la palabra del Eterno, la palabra del Creador ha estado en mi boca. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Esas fueron las últimas palabras del rey David. Eso es en lo único que él pudo gloriarse, reconocer que su vida había valido la pena, y eso es en lo único que mi vida valdrá la pena. El anciano a la señora elegida. ¿Y quién será esta señora elegida? Bueno, en el verso 13 se menciona, si vamos al versículo 13 se menciona: los hijos de tu hermana la elegida te saludan. En esta misma carta, al final, menciona otra hermana y dice: los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Y ese versículo
nos podría dar una pista de a quién se estará refiriendo. ¿Quién podría ser esta señora elegida y quién será la otra hermana elegida? Y bueno, pues si no tuviéramos ningún conocimiento de las escrituras de los profetas, si no tuviéramos conocimiento del Antiguo Testamento, pues podríamos asumir que se trata de cualquier señora de la época del apóstol Juan, alguna discípula, alguna conocida de él, a quien él le compartió este mensaje. Entonces podríamos pensar que se trata de una señora X indefinida, pero conociendo el estilo de escritura del apóstol Juan, conociendo cómo escribió el Apocalipsis, lleno de símbolos, lleno de alegorías, lleno de alusiones a los textos de los profetas, a los textos de Moisés, a los textos de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces esto nos da una pista de que Juan está escribiendo de manera profunda o de manera con pistas para aquellos que conocen las Escrituras y aquellos que van a captar a quién está mandando este mensaje. En esa época el apóstol Juan había sido llevado preso, había padecido mucha persecución y por supuesto que a la hora de escribir tenía que ser cuidadoso en cómo escribir para que solamente los elegidos, solamente los que conocían la verdad, solamente los que estaban instruidos en las Escrituras, solo aquellos que tenían la esperanza en las Escrituras dadas al pueblo de Israel pudiesen entender su mensaje y no fueran usadas esas palabras en su contra, como un preso político, como un hombre perseguido por el Imperio Romano. Tenía que ser muy cuidadoso en la manera que escribía para que no lo pudieran acusar de rebelión, para que no lo pudieran acusar de que estaba promoviendo a un rey que no fuera el emperador de Roma. Así que ya conociendo su estilo, su manera de escribir, pues entonces esto podría indicar que estas dos hermanas elegidas es una referencia al capítulo 23 de la profecía de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 23 se habla acerca de dos hermanas. Una se llama Ahola y otra se llama Aholiba. Ahola, una referencia a la ciudad de Samaria, donde estaba la capital del reino del norte. El reino del norte, la casa de Israel, conocido también como Efraín. A este reino del norte se le conocía, o Ezequiel le escribió de manera alegórica, hablándole de que era una hermana elegida, una hermana que el Señor ilustra ahí en esa historia, la historia de estas dos hermanas, que las dos apostataron, las dos se rebelaron contra su creador, y una es Ahola, otra es Aholiba, otra quiere decir que el templo del Señor estaba ahí en Jerusalén. Así que estas dos hermanas elegidas, Samaria y Jerusalén, en referencia a los dos reinos de Israel que fueron divididos después de la época de Salomón, entonces podríamos pensar que se está refiriendo a ellos. Y aquí, al mencionar que estas hermanas son elegidas, entonces esto nos recuerda la doctrina tan importante del Nuevo Testamento, que aclaramos y expandimos en el comentario de la carta a los Romanos, que también les dejo de tarea estudiar el comentario de la carta a los Romanos, que también está publicado aquí en nuestra página web www.descubrelevangelio.org, y ahí en la carta a los Romanos, en especial en el capítulo 8, se habla acerca de la doctrina de la elección, la predestinación. Cómo es que Dios predestinó a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él eligió a una nación para ser su tesoro entre todas las naciones, ser una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable, una nación que sería luz a las naciones, que sería la sal de la tierra. Y claramente a lo largo de toda la Escritura se ilustra, se enseña el tema de la elección. Yeshua, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, antes de ir a la cruz, en su famosa oración intercesora por sus discípulos y por todos aquellos que habríamos de creer por el testimonio de ellos, rogó al Padre diciéndole: Padre, no te ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Así que ya nada más en esa oración intercesora y en muchos otros pasajes de la Biblia, como les mencioné, Romanos capítulo 8, la carta de Tito, la primera y segunda carta de Pedro, en fin, el tema de la elección, el tema de la predestinación es una doctrina fundamental, y en especial esa doctrina fue fundamental para la Reforma Protestante. La Reforma Protestante causó un avivamiento muy poderoso en Europa. Muchísima gente vino a la fe al entender esta doctrina de la predestinación, de la elección por gracia, de la elección por la fe y por la fidelidad de nuestro Salvador Yeshua. Así que este concepto de la señora elegida y su hermana, la otra señora elegida, nos recuerdan la predestinación de estas dos hermanas para llevar la luz a los gentiles, para llevar la luz a las naciones. Y le dice y le desea precisamente los atributos de esta predestinación, de esta elección, que es la gracia y la misericordia. Gracia y misericordia. Fuimos predestinados para recibir un regalo gratuito. ¿Cuál es ese regalo gratuito? El regalo del perdón. Eso es lo que significa misericordia. Gracia es un don inmerecido, algo que no merecemos, algo que no hicimos nada y no podemos hacer nada para obtenerlo. Y es la salvación de nuestras almas. Y recibimos misericordia porque no fuimos castigados conforme a nuestros pecados. El Salmo 103 dice que como se compadece el Padre de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así que el Salmo 103, es toda una exaltación por todos los beneficios que hemos recibido de nuestro Padre en los cielos. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que te corona de favores y misericordias. Y bueno, pues ahí está muchas razones por las cuales el que escribió ese salmo dice: bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. No te olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de todo lo que Él ha hecho por ti, y el más grande favor que nos ha hecho es el perdón de nuestros pecados. Y una vez que entendemos que hemos sido predestinados, una vez que hemos sido elegidos, una vez que entendemos que el Cordero de Dios fue inmolado, fue sacrificado antes de la fundación del mundo por nuestros pecados, una vez que entendemos que nada nos separará de su amor, una vez que entendemos que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor, pues entonces, ¿cuál es el fruto? El fruto es paz. Justamente lo que dice al iniciar esta carta: gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En verdad y en amor. Estas dos palabras, el dúo dinámico, el dúo inseparable en las cartas del apóstol Juan, y que nos recuerdan el balance que tendría que tener nuestra fe. Para que nuestra fe sea sana, tiene que tener este dúo inseparable de frutos del Espíritu: amor, verdad, ya que amor sin verdad es igual a apostasía, verdad sin amor es igual a legalismo, arrogancia, apostasía. Y recordemos, todo lo que necesitamos es amor, pero amor con verdad. Y el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor y la verdad, último de los apóstoles en morir. Recibe, como ya dijimos, la revelación del Apocalipsis, pero su mensaje central antes de la verdad era el amor, ya que el amor prepara el camino. En el versículo 4 dice que se gozó al ver a algunos de tus hijos andando en la verdad. Le dice a esta señora elegida: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y algunos de tus hijos, un remanente de este reino del norte, un remanente de Israel y un remanente de Judá,
también andarán en la verdad. Aunque Israel está anunciado por los profetas, aunque Israel sea como la arena del mar, Israel se va a multiplicar en la faz de la tierra. Israel fue dispersado entre las naciones a causa de su desobediencia, pero a causa de su desobediencia, Él ha decidido tener misericordia de todos, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, por cuanto todos se desviaron, todos se corrompieron, todos se descarriaron como ovejas, entonces Él decidió tener misericordia de un remanente. Y si no fuera por ese remanente del cual el Señor tendría misericordia, donde nosotros nos encontramos, hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Si no nos hubiera guardado un remanente, si no hubiera tenido misericordia, si no nos hubiera otorgado de su gracia, entonces semejantes a Sodoma y Gomorra hubiésemos sido. Y eso es lo que dice: me he regocijado porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Y qué significa andando en la verdad? Bueno, en Juan capítulo 17, una vez más en la oración intercesora de nuestro Salvador, de Yeshua, dijo: santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios, sus instrucciones, sus mandamientos, la instrucción que le dio a Moisés, que se traduce con una connotación negativa. Tristemente, la palabra ley, que es con la que se traduce al español el concepto de la instrucción, de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, al traducirse como ley, podría tener una connotación negativa. Y en muchas ocasiones, en círculos cristianos evangélicos, a la ley de Dios se le da una connotación negativa, como si fuera algo malo, algo que provoca esclavitud, etc. Sin embargo, Yeshua dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la clave para conocer la verdad dice: si permaneces en mi palabra. Si permaneces en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, serán verdaderamente mis discípulos. Y Yeshua dijo que sus palabras no eran suyas, sino del Padre que le envió. Por eso es que en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo se hizo carne, la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos capítulo 1, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que esa palabra que habló en el monte Sinaí, esa palabra que dio a los israelitas fuera de Egipto, esa palabra se hizo carne. Por eso es que Yeshua en Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan dijo: no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido, y ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis recibido. Así que aquí el apóstol Juan y este mensaje trasciende hasta nuestros tiempos, al haber un remanente de estas dos señoras elegidas que andan en la verdad, que andan en los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Como dice Apocalipsis capítulo 12, tienen el testimonio de Yeshua y por consiguiente guardan los mandamientos de Dios, la Torá, las palabras de Moisés, las palabras de los profetas. Y aquí es justamente lo que está diciendo: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y una reflexión muy hermosa que podemos extraer como padres acerca de cómo caminar en la verdad y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a caminar en la verdad. Y vamos a cerrar con esta reflexión con algunos puntos muy hermosos, sobre todo para los padres, sobre todo para aquellos que nos identificamos con este anciano que escribe esta carta, con el apóstol Juan, y que también en su tercera carta, en el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cómo podemos caminar en verdad con nuestros hijos? Bueno, vamos a ver 5 maneras de caminar en la verdad.
con nuestros hijos y vamos a ver de qué manera en el camino a Emaús precisamente Yeshua cumplió esto. La historia de Yeshua caminando con estos dos discípulos después de su resurrección, ahí está escondido todo el mensaje de las dos hermanas elegidas. Estos dos discípulos que van rumbo a Emaús, ahí tenemos también de manera panorámica y también de manera como en una historia que ilustra toda la palabra profética. Esos dos discípulos en el camino de Emaús también representan a estas dos hermanas y también representan el misterio de las dos casas de Israel que saldrían de Jerusalén para llevar este mensaje a todo el remanente que está en el mundo entero. Y vamos a analizar 5 maneras que cumplió Yeshua en ese camino de Emaús y que nosotros como padres también podemos aplicar en nuestra paternidad. Y la primera manera de caminar en verdad con nuestros hijos es caminando con ellos. Y esto lo podemos extraer de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, que dice lo siguiente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás a Jehová y Jehová al que será, al que es y al que fue tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí en el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que camina con ellos, anda con ellos por el camino, acompáñales y en todo momento háblales estas palabras. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y aquí en este versículo vemos quién inició la plática. Dice que el anciano inicia la plática. Aquí entonces uno de los ancianos habló diciéndome, eso lo escribió el apóstol Juan. Dice que uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Así que esta es una gran lección para nosotros como padres, ancianos, mayores que nuestros hijos. No esperemos a que ellos comiencen la conversación. Hay una etapa difícil en la vida de nuestros hijos, adolescentes y adultos jóvenes, cuando les tenemos que sacar las palabras con tirabuzón y a fuerza les queremos extraer conversación y lo más que obtenemos son gruñidos, murmuraciones, sí, no, ok. Y por más que estamos queriendo sacarles conversación, no lo logramos. Son como una tortuga bajo el caparazón. Y qué difícil a veces sacarle conversación a nuestros hijos. Pero aquí obtenemos un ejemplo, y es que nosotros como ancianos, como padres, somos los que tenemos que iniciar la conversación. Nosotros somos los que tenemos que iniciar con preguntas. Nosotros somos los que tenemos que iniciar con repetir estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que repetir, aunque pienses que no te están escuchando, aunque pienses que no quieren saber nada, ten por seguro que su alma está hambrienta de escuchar la palabra del Señor. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así que aquí en Apocalipsis 7, versículo 13, una vez más, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que aprovecha los trayectos en auto, las caminatas, los tiempos muertos, etcétera. No todo tiene que ser tan formal. No le tienes que decir que venga a sentarse y le vas a dar un estudio, no. En pláticas cotidianas, durante la comida, en paseos, en el coche, en el tráfico. Aprovecha esos momentos para repetir estas palabras que yo te mando hoy y que están en las Escrituras. Así que paso número 1 para caminar, camina con ellos. Paso número 2, camina delante de ellos. Camina delante de ellos. Pon el ejemplo. Tú primeramente corre la carrera, termina la carrera primeramente tú. En 2 de Samuel capítulo 21, versículo 20 al 22 dice lo siguiente. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Por mano de sus siervos. ¿Y qué aprendemos de aquí? Que aprendemos que David caminó delante de ellos. Ese muchachito que mató al gigante, ese jovencito que mató a Goliat, pues aquí ya a estas alturas es un anciano, ya es mayor de edad, y bueno, todavía no un anciano, pero ya no era el mismo jovencito veloz que mató al gigante, y aquí sus propios hombres ya habían aprendido cómo hacerlo. Y en un momento en que David incluso estuvo a punto de morir en manos de uno de estos gigantes, le salvaron la vida y le dijeron que ya no lo iban a dejar volver a salir a la batalla porque no querían que se apagara la lámpara de Israel. Así que el rey David ya había alumbrado el camino. El rey David ya había sido la lámpara para alumbrarles, para darles ejemplo, para enseñarles. Y ahora ya se podía retirar, ahora ya podía confiar en el ejemplo que dejó. Y recuerda eso, tus huellas van a dejar un profundo impacto en la vida de tus hijos o tus seguidores, o los que estén siguiendo tu ejemplo, para bien o para mal. Así como David influenció a sus seguidores para matar gigantes, aunque se arrepintió, su adulterio y homicidio trajo consecuencias en sus hijos. O sea, tanto para bien, aquí matando gigantes, y como para mal, también el error que cometió, el adulterio, el homicidio, también causó violencia en su casa. Dios le advirtió que eso que había hecho pues traería consecuencias en su casa, en su familia, y eso es una gran lección que como padres necesitamos aprender. El punto número 3, el paso número 3 es camina con honestidad y transparencia. En momentos que no podemos ser ejemplo, en momentos que no llegamos al estándar que quisiéramos, como el mismo rey David, aún a pesar de la estatura espiritual que tenía, aún a pesar de la grandeza, de su sinceridad como hijo de Dios, como un adorador del Rey del Universo, también hubo un momento en que sucumbió ante la tentación y después de eso se arrepintió de todo su corazón. Después de eso escribió el Salmo 51, el Salmo 32 y mostró su quebranto y confesó su pecado. Entonces no tenemos que aparentar con nuestros hijos o con aquellos que están siguiendo nuestro ejemplo. No tenemos que aparentar algo que no somos. Tenemos que ser honestos, transparentes, sinceros y mostrar que también nosotros estamos en la misma lucha. En Génesis capítulo 32, versículo 32 dice que después de la lucha que tuvo Jacob con el ángel y que le descoyuntó el muslo, que su muslo quedó lastimado, dice que por eso
no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces, como una muestra de respeto, de honra a su papá, dice que los hijos de Israel no comen de esa parte hasta hoy. Y esto nos recuerda que nuestros hijos van a recordar incluso hasta nuestras debilidades y las van a recordar con respeto. Así que no temas sacar a la luz tus heridas, no temas hablar de los errores que has cometido con tus hijos. No debo temer yo, y me he dado cuenta con mis hijos, en especial con mi hijo mayor, me he dado cuenta que cuando me identifico con él y cuando le digo que las mismas luchas que él está teniendo en su juventud, las mismas las tuve yo, les aseguro que me escucha mucho mejor, les aseguro que se siente más identificado y lejos de perderme el respeto, todo lo opuesto, porque se da cuenta que su papá es un ser humano de carne y hueso, sujeto a todas las tentaciones y a todas las luchas que él se está enfrentando. Así que paso número 3, camina con honestidad y transparencia. Paso número 4, camina lejos de ellos. Camina lejos de ellos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24, dice, hablando de Ana, que oró por un hijo, que clamó por tener un hijo, que ya era una mujer anciana y le pidió a Dios de todo su corazón que le diera un hijo, y le dijo incluso que si le daba ese don de ser mamá, le consagraría a ese hijo, lo llevaría a servir ahí al tabernáculo, y Dios escuchó su oración. Por eso a ese niño que nacería se le puso Samuel o Shmuel, que significa Dios escucha. Y dice en 1 Samuel 1:24 que después que lo hubo destetado, después de que terminó de amamantarlo, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová, del que será del que es y el que fue, en Silo, y el niño era pequeño. Y cumplió su voto, cumplió su promesa y lo dejó. Y de esa manera, a partir de ese momento, su mamá caminó de lejos. Caminó de lejos, lo dejó que él se formara, lo dejó que él encontrara a Dios ahí, que él escuchara por él mismo de Dios. Ella fue escuchada, pero ella sabía que ese niño tenía que desarrollar su propia fe. Y es ahí donde tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Tenemos que confiar en que herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, y que cada hijo que tenemos es un regalo de Él, es un don de Él, pero le pertenecen a Él. Cosa de estima, los hijos del vientre, y los hijos habidos en la juventud son una herencia del Señor, le pertenecen a Él, y los tenemos por un poco de tiempo. Mi mamá decía, la ley de la vida, los hijos se van, y en una ocasión yo me despedí de mis padres con lágrimas. Salí de esa tierra donde nací, de México, vine a vivir a Israel, y fue un día que nunca voy a olvidar. Fue un día que sentí que algo por dentro se partió. Sabía que quizás no volvería a ver a mis papás, y efectivamente los volví a ver. A mi mamá la vi ya en sus últimos días en el hospital. A mi papá ya no tuve oportunidad de verlo antes de partir, y es la ley de la vida. Y mis papás pues obviamente también sufrieron, también les dolió, pero con mucha satisfacción y gozo y alegría sabían que dejaba mi tierra no por un simple capricho o por irme de turista o algo así. Ellos sabían que iba a cumplir el ministerio que recibí de parte de mi Padre en los cielos y de su Padre. En los negocios de mi Padre me era necesario estar. Cuando José y María se alarmaron cuando su hijo se perdió y fueron a buscarlo, este jovencito adolescente, Yeshua, les dijo: ¿por qué me buscan? ¿Que no saben que en la casa de mi Padre, en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Y bueno, dice que María se quedó meditando en su corazón esas cosas. Y de igual manera, tenemos que confiar. Es muy difícil a veces confiar, a veces uno quiere tomar la labor del Espíritu Santo en nuestros hijos, y yo he cometido grandes errores al tratar de ser yo el Espíritu de Dios convenciendo a mis hijos, imponiéndoles mi fe a mis hijos. Y a estas alturas de mi vida estoy comenzando a descansar, estoy comenzando a esperar en Él, a saber que los hijos son prestados por un poco de tiempo, pero en realidad la única manera de que ellos nazcan de nuevo no es por voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así que será en su momento, y será en las circunstancias que Él quiera, y será a través de las personas que Él quiera, que mi hijo, mi hija van a conocer más de Él. No necesariamente tengo yo que ser el que los va a engendrar espiritualmente, no necesariamente yo los engendré físicamente, pero será su Padre en los cielos el que los creó en el vientre de su mamá, el que se encargará de que ellos nazcan del Espíritu. Recuerda que si tratas de ayudar a una oruga a salir del capullo, vas a dañar sus alas para siempre. La resistencia que ellas tienen en el capullo, y todo ese esfuerzo que hace esta oruga para salir, es justamente lo que fortalece sus alas para que una vez que se rompe el capullo, ellas puedan salir volando. Y si tú le ayudas en eso, pues lo más probable es que vas a dañar sus alas para siempre. Así que recuérdalo, el papá del hijo pródigo sin duda quería ir corriendo por su hijo al corral de los cerdos, pero no lo hizo. Esperó hasta que su hijo volviera en sí, y una vez que su hijo comenzó a regresar a casa, una vez que lo vio de lejos, entonces sí corrió a recibirlo, pero él esperó y dejó que su hijo volviera en sí. Y por último, quinto paso, camina detrás de ellos. Ahora sí que quinto paso, hasta parecen los pasos del programa de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos. No tiene nada que ver con eso. Simplemente son 5 reflexiones en base a lo que estamos leyendo en esta carta del apóstol Juan acerca del amor, de la verdad, de cómo caminar con nuestros hijos en verdad y en amor. Y el quinto paso es: camina detrás de ellos. Camina detrás de ellos. Piensa que eres un guardaespaldas. Job capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o del banquete, Job enviaba y los santificaba, porque dice que los hijos de Job, y pues era un varón riquísimo, tenía muchísimo dinero, toda la familia de Job, muchísimo dinero, y dice que todos los días hacían banquetes sus hijos. Entonces, bueno, pues imagínate, tremendos banquetes, tremendas fiestas, y con todo el dinero del mundo. Y eso es uno de los pavores que tenemos con nuestros hijos, que a veces incluso los recursos, si les va bien, puedan los recursos económicos o las oportunidades en la vida o las influencias o etcétera, etcétera, o las fiestas en las que anden, y estamos atemorizados porque se vayan a corromper, se van a alejar, y estamos ahí queriendo tenerlos encerrados y que no salgan y que no vayan a banquetes, que no vayan a fiestas, que no vayan a nada, porque no se nos vayan a corromper. Vean lo que dice que hacía Job. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, los de sus banquetes, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Así que llegará el momento en que, por más que hagamos tú y yo, no podemos impedir que nuestros hijos se vayan a las fiestas, a los banquetes,
pues recuerda lo que tú hacías, recordemos lo que tú y yo hacíamos a esa edad. Solo queríamos divertirnos, solo queríamos comer, beber, disfrutar la vida. No pensábamos en todas las cosas profundas que los ancianos pensamos. ¿Y qué hacían nuestros papás? Bueno, pues igual, de igual manera, ya pedir por ellos qué les queda, qué nos queda. Así que hagamos eso. Esto implica un alto grado de confianza. Esto implica que en vez de desgastarnos con gritos, con castigos, con manipulación, en vez de desgastarnos con todas esas cosas, ya a esas alturas, pues considerar que lo que teníamos que sembrar ya lo sembramos. Ya cuando ellos están en edad de andar en todos estos banquetes, pues ahora sí que levantarnos, y eso implica un gran sacrificio, levantarnos de madrugada como Job lo hacía y pedir por ellos, pedir misericordia, pedir perdón por ellos. Y te aseguro que si Dios escuchó a Job, te aseguro que Dios te escucha a ti y me escucha a mí. ¿Cómo podemos saber que escuchó a Job? Bueno, pues a pesar de que sus hijos murieron todos, al final del mensaje de Job dice que Dios le duplicó todo lo que tenía. Si tú haces cuentas de la cantidad de ovejas, de camellos, de todo lo que le da, todo se duplicó, excepto el número de sus hijos. ¿Por qué no le dio el doble de hijos? No le dio el doble de hijos porque los primeros que tenía no los perdió. Esos primeros que tenía solamente se mudaron de casa. Solamente cuando vino ese desastre, pues murieron en el cuerpo, pero sus espíritus fueron a la presencia del Señor. Por eso es que no fue necesario duplicarle la cantidad de hijos. ¿Por qué? Porque Él se reuniría algún día una vez más con ellos y también tendría el doble con los que le dio después. Así que 5 pasos para caminar en amor y verdad con los hijos. Camina con ellos, camina delante de ellos, camina con honestidad y transparencia, camina lejos de ellos y camina detrás de ellos. Y Yeshua, en el camino a Emaús, con estos 2 discípulos que son un paralelo de estas 2 hermanas elegidas, en Lucas 24 hace exactamente lo mismo. En Lucas 24:15 dice que comenzó a caminar con ellos y les empieza a hacer preguntas, tal como lo vimos que el anciano le hizo preguntas en Apocalipsis a Juan. Les empezó a preguntar de qué venían hablando. Ellos empiezan ahí a decirle que acaso eres el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha pasado, de todas las cosas que pasaron. Y dice, ¿qué cosas? Y empiezan a hablarle acerca de aquel que murió y que nada menos que estaba caminando justamente con ellos y que les va explicando todas las escrituras. Ahí les abre el entendimiento para que conozcan las escrituras, y estos discípulos se van alejando de Jerusalén, y cuando se van alejando de Jerusalén les va explicando todas las escrituras, les abrió el entendimiento para que descubrieran las escrituras, para que descubrieran la Biblia. Y entonces fue ahí donde estos discípulos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría, nos exponía todo lo de las escrituras y cómo el Mesías tenía que morir. Y bueno, pues ahí Él camina con ellos, les explica las escrituras, les hace preguntas, capta su atención, y después de eso se paran en un lugar para comer, le dicen que se quede con ellos, obviamente ya con mucho interés de seguir escuchando su palabra. Y en ese momento dice que al partir el pan, ellos se dieron cuenta de que era su Señor, de que era el Maestro, de que era su Salvador. Y ¿cómo se darían cuenta? El pasaje en sí no lo dice, pero muy posiblemente se dieron cuenta al ver sus manos que tomaron el pan y al ver sus heridas. Así que es cuando ven tus heridas, tus hijos, es cuando nuestros hijos ven nuestras heridas, cuando nos ven en nuestra vulnerabilidad,
que pueden reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Después de eso, caminó delante de ellos. Lucas 24:31 dice que desapareció de su vista. ¿Y por qué desapareció de su vista? Porque fue a preparar lugar para ellos y fue a preparar lugar para todos nosotros. Voy pues a preparar lugar para todos ustedes, y si me fuere, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y quinto paso, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es como nuestro guardaespaldas, es nuestro abogado que está intercediendo por nosotros de día y de noche. Así que 5 reflexiones para caminar en amor, en verdad, y con estas 5 reflexiones y entendiendo que el amor y la verdad son la revelación completa, pues con esto vamos a cerrar. Al final simplemente dice en el versículo 12 y 13: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Y para cerrar, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. No he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Así que no nos preocupemos de lo que no entendemos en papel y tinta. No nos preocupemos de lo que no seamos capaces de descubrir de la Biblia en papel y tinta. Algún día conoceremos cara a cara y entenderemos todas las cosas, aún el misterio de las 2 hermanas elegidas y su conexión con nosotros, los que caminamos en la verdad. Padre, te doy muchísimas gracias por esta reflexión de la segunda carta de tu siervo Juan. Gracias, Señor, porque tú has caminado así y estás caminando así con nosotros. Gracias por encaminarnos en el amor y la verdad. Te ruego que podamos hacer lo mismo con los que más amamos, porque escrito está que no hay mayor gozo que ver que nuestros hijos anden en la verdad. Bendito sea Yeshua. Amén.